Serafín había aprendido a caminar sin hacer ruido. No porque hubiera nacido silenciosa, sino porque en la manada, Aullido Nocturno, el ruido era un privilegio de quienes importaban. Los hijos de los guerreros podían reír en los pasillos. Las hijas de los betas podían correr por el patio con vestidos nuevos y trenzas adornadas con cintas. Los cachorros de sangre noble podían gritar, romper, exigir y recibir una caricia después. Serafine no. Serafín pasaba con los hombros un poco encogidos, la mirada baja y las manos ocupadas. Siempre las manos ocupadas. Una cesta de leña, una bandeja de pan, un cubo de agua, una olla demasiado grande para su cuerpo pequeño, un paño húmedo, un saco de harina, una jarra de vino. Si sus manos estaban ocupadas, nadie podía decir que estaba perdiendo el tiempo. Si su mirada estaba baja, nadie podía acusarla de insolencia. Si su voz era suave, nadie podía recordarle que no tenía derecho a hablar como una loba de verdad. Porque para Aullido Nocturno, Serafín nunca había sido una loba de verdad. Había sido la niña de la puerta. La encontraron una madrugada de invierno, 18 años atrás, envuelta en una manta blanca junto a las enormes puertas de madera negra que protegían la entrada norte de la manada. La nieve caía espesa. El bosque estaba tan quieto que los centinelas creyeron al principio que se trataba de un mal presagio. En el cesto había una bebé de mejillas rosadas, pelo castaño clarito y ojos abiertos, demasiado tranquilos para una criatura abandonada en mitad de la noche. No lloraba, solo miraba. Sobre su manta había un símbolo bordado con hilo plateado, una loba inclinada sobre una luna. Nadie quiso entenderlo. El alfa Karel ordenó que la llevaran a las cocinas. La luna Marla no se opuso. La cocinera mayor dijo que una boca más siempre era una carga, pero que unas manos pequeñas podrían servir cuando crecieran. Y así, antes incluso de aprender su propio nombre, Serafín fue convertida en deuda. Le pusieron Serafín porque una anciana dijo que parecía un ser bajado del cielo, con aquella piel clara, aquella mirada dulce y aquel silencio extraño. Pero nadie la trató como algo celestial. La trataron como algo encontrado, algo sin dueño, algo que podía usarse. Creció entre humo, harina y órdenes. Aprendió a pelar patatas antes de leer. Aprendió a cargar leña antes de bailar. Aprendió a distinguir el tono de voz de Greta, la cocinera mayor, antes de saber qué era una canción de cuna. Greta no era la peor de la manada. Eso era lo triste. Solo era una mujer endurecida por años de obedecer a otros y descargar hacia abajo todo lo que nunca se atrevía a devolver hacia arriba. Serafín era el último escalón. La criatura perfecta sobre la que dejar caer el cansancio, la frustración y el desprecio. «Más rápido, niña de la puerta», decía Greta. «Sí, Greta», respondía Serafín. «No mires así, pareces un cachorro mojado». «Perdón, Greta». «No pidas perdón, trabaja». Y Serafín trabajaba. Era bajita, menuda, con el pelo castaño claro cortito, un poco ondulado, siempre escapándosele alrededor de las mejillas, aunque intentara recogerlo con horquillas. Sus ojos eran suaves, entre miel y avellana, con una luz tranquila que desesperaba a quienes querían verla rota del todo, porque Serafine sufría. Pero no se volvía cruel, y eso, en Aullido Nocturno, era casi una provocación. La manada vivía rodeada de bosques espesos, oscuros, antiguos. Sus árboles crecían tan juntos que el sol apenas tocaba el suelo. Había arroyos fríos, senderos cubiertos de musgo y riscos desde los que los lobos aullaban a la luna llena. Desde fuera, aquel territorio parecía sagrado. Desde dentro, Serafín sabía que la belleza no siempre significaba bondad. Aullido Nocturno hablaba mucho de honor, pero el honor se reservaba para los fuertes. Los débiles recibían disciplina. Los huérfanos recibían techo. Los sirvientes recibían sobras. Y Serafín recibía silencio cuando alguien la humillaba delante de todos. A los 12 años, mientras servía sopa en el comedor de los guerreros,
Uno de ellos preguntó si ya había despertado su loba. Todos los niños de su edad empezaban a sentirla por entonces. Un calor bajo la piel, una voz instintiva, un sueño de garras, una fuerza latiendo en los huesos. Serafine no sentía nada, solo un vacío profundo. Cuando negó con la cabeza, los guerreros se rieron. A los 15 seguía sin loba. A los 17 la llamaban media sangre, aunque nadie conocía su sangre. Y aquella noche, la noche en que cumplía 18, todos daban por hecho que ya no despertaría nunca. Serafín también lo temía, no lo decía en voz alta, pero cada noche, al acostarse en su pequeño cuarto bajo la escalera trasera, se tocaba el pecho y esperaba sentir algo. Una respiración, un gruñido, una presencia, nada, solo su corazón cansado. Lo único extraño era que el mundo parecía escucharla cuando nadie más lo hacía. El fuego de las cocinas se calmaba cuando Serafín se acercaba. Los caballos inquietos dejaban de patear si ella les hablaba con voz suave. Las plantas marchitas del patio trasero revivían si sus dedos rozaban la tierra. Cuando lloraba en silencio, a veces llovía. Greta decía que eran casualidades. Los demás no miraban lo suficiente para notar nada. Serafín prefería que fuera así. En Aullido Nocturno, ser diferente no era una bendición, era una razón más para que te pisaran. Aquella mañana de su cumpleaños, Serafín despertó antes del amanecer. Durante unos segundos no recordó qué día era. Luego vio la pequeña marca que había hecho en la madera de la pared. Una línea por cada año. Y el pecho se le apretó. 18. La edad en la que una loba era reconocida como adulta. La edad en la que podía ser aceptada en los entrenamientos, en los pactos, en las ceremonias de luna. La edad en la que, si su loba no despertaba, ya nadie tendría paciencia para fingir que algún día lo haría. Serafín se sentó en la cama. Su habitación era estrecha, fría y humilde. Una cama pequeña. Una manta áspera. Una jarra de agua. Una repisa con 3 piedras lisas que había recogido del río. Una ramita seca que, de algún modo, seguía teniendo una hoja verde desde hacía meses. La tocó con cuidado. «Buenos días», susurró Serafín. La hoja tembló. Serafín sonrió apenas. Era una sonrisa pequeña, triste, pero real. Después se levantó, se lavó con agua fría, se puso su vestido gris de trabajo y bajó a las cocinas. Nadie le deseó feliz cumpleaños. Nadie recordaba la fecha exacta, salvo porque esa noche también se celebraría el cierre de un tratado importante. Un alfa del oeste llegaba a Aullido Nocturno para negociar rutas de paso, protección de frontera y comercio. Decían que venía como emisario de su propio territorio, aunque los rumores aseguraban que no era un emisario cualquiera. Era Nick, el alfa joven de Sol del Oeste. Algunos decían que había tomado el mando demasiado pronto tras la muerte de su padre. Otros decían que había nacido para mandar, que no necesitaba gritar para que los lobos bajaran la cabeza, que su manada lo seguía no por miedo, sino porque era fuerte, justo y peligroso cuando debía serlo. Serafine escuchó todo eso mientras amasaba pan. No levantó la vista. Los alfas no pertenecían a su mundo. Ella pertenecía al vapor, al hollín y a las bandejas. «Hoy no quiero errores», dijo Greta, entrando con el ceño fruncido. «El alfa Karel quiere impresionar al oeste». «Sí, Greta», respondió Serafín. «Y tú servirás en el patio cuando lleguen. Están cortas de manos». Serafín se quedó quieta un instante. «¿Yo?» Greta la miró con desprecio. «No pongas esa cara. Solo tienes que llevar vino especiado y no tropezarte con tus propios pies». «Sí, Greta. Y peínate un poco. Pareces salida de un granero». Serafín se llevó una mano al pelo corto y ondulado. Intentó aplastarlo, inútilmente. Greta resopló. «Da igual. Nadie va a mirarte». Serafine bajó la mano. No respondió. Pero algo en su pecho dolió. No porque quisiera ser mirada por un alfa del oeste.
sino porque llevaba toda su vida escuchando que nadie la miraría nunca. Y una parte pequeña, muy escondida, seguía deseando que alguien lo hiciera. El día pasó entre carreras, humo y órdenes. Al atardecer, el patio principal de Aullido Nocturno estaba preparado. Antorchas en las columnas, estandartes negros con lunas plateadas, guerreros alineados, el alfa Karel en lo alto de los escalones, con su capa oscura y su gesto de dominio. La luna Marla a su lado, hermosa, fría, distante, el Beta Oric junto a ellos. Su hija Elia un poco más abajo, vestida de azul profundo, con el cabello rubio recogido en una trenza perfecta. Elia era todo lo que Serafín no era a ojos de la manada. Alta, segura, de sangre conocida. Loba despierta desde los 13. Hermosa, de una forma afilada, y cruel cuando nadie importante miraba. Serafín salió de las cocinas con una bandeja de copas calientes. El vapor del vino especiado le acariciaba la cara. Caminó con cuidado, sintiendo el peso en las muñecas. Entonces las puertas se abrieron. La comitiva del oeste entró en el patio. Primero llegaron los jinetes, capas color arena, broches dorados, armaduras sobrias, lobos enormes caminando a ambos lados, de pelaje oscuro y ojos atentos. Después entró él. Nick montaba un caballo negro, alto y poderoso, pero incluso aquella bestia parecía pequeña bajo su presencia. Nick era alto, de hombros anchos, cuerpo fuerte y porte tranquilo. Tenía el cabello oscuro, ligeramente ondulado, peinado hacia atrás de manera natural, como si el viento tuviera permiso para desordenarlo sin restarle autoridad. Su rostro era masculino, marcado, con una belleza seria que no necesitaba dulzura para atraer. La mandíbula firme, los labios llenos, casi siempre quietos. Los ojos oscuros, profundos, observadores. No parecía un invitado, parecía una tormenta educada. Cuando desmontó, el patio entero lo sintió. El alfa Karel bajó un escalón para recibirlo. Era un gesto pequeño, pero en Aullido Nocturno todos entendieron lo que significaba. Incluso Karel sabía que debía mostrar respeto. Nick saludó con inclinación sobria. «Alfa Karel», dijo Nick, «agradezco vuestra recepción». Su voz era grave, serena, y Serafín, que estaba demasiado lejos para que aquellas palabras fueran dirigidas a ella, sintió que algo le rozaba la piel desde dentro. No fue su loba. Ella no tenía loba. Al menos eso creía. Fue otra cosa, un tirón suave, como si una parte dormida del mundo hubiera reconocido una nota musical. Nick levantó la cabeza y la vio. Serafín no estaba en el centro, no llevaba joyas, no tenía vestido bonito, solo una bandeja entre las manos, un vestido gris, el pelo corto castaño claro escapándosele alrededor de la cara, y los ojos demasiado grandes para alguien acostumbrado a mirar al suelo. Pero Nick la miró como si todo el patio se hubiera vuelto borroso menos ella. Su expresión cambió, no de manera evidente para todos, pero sí para quienes sabían leer a un alfa. La mandíbula se le tensó, los hombros se quedaron inmóviles, sus pupilas se oscurecieron. El lobo de Nick se acercó a la superficie. No la reconoció todavía como compañera. No podía. La loba de Serafín seguía dormida, oculta bajo una bendición antigua, pero sí sintió algo. Poder, luz, una belleza dulce, extraña, atravesada por tristeza, y una injusticia tan grande alrededor de ella que su instinto quiso destrozar el aire. Serafín se quedó inmóvil, la bandeja le tembló apenas. Greta apareció detrás y le susurró con dureza: «No te quedes mirando como una tonta, sirve». Serafín parpadeó avergonzada y bajó la mirada. Nick lo vio. Vio cómo la cocinera se inclinaba hacia ella con desprecio. Vio cómo Serafín encogía un poco los hombros. No por respeto, sino por costumbre. Vio cómo sus manos pequeñas apretaban la bandeja hasta que los nudillos se le pusieron blancos.
y algo dentro de él se volvió frío. Nick no dijo nada todavía, pero su lobo gruñó, tan bajo que solo los lobos más cercanos lo escucharon. Uno de los guerreros del oeste giró la cabeza hacia su alfa. Nick no apartó los ojos de Serafín. Elia también lo notó. Y por primera vez en su vida vio a Serafín no como algo inferior, sino como algo peligroso. No porque la niña de la puerta hubiera hecho nada, sino porque Nick la había mirado. Esa noche, el banquete comenzó antes de la medianoche. El gran salón estaba lleno de antorchas, música y conversaciones medidas. El alfa Carel quería parecer generoso. La luna Marla quería parecer tranquila. El beta Oric quería parecer indispensable. Elia quería parecer irresistible. Y Serafín quería desaparecer. Servía junto a otras jóvenes de cocina, llevando platos de carne, pan negro, frutas, quesos, vino y miel. Cada vez que pasaba cerca de la mesa principal, sentía la mirada de Nick. No era como las demás miradas. No la atravesaba como si fuera transparente. La sostenía. Eso era lo que más la asustaba. Nick veía. Y Serafín no sabía qué hacer cuando alguien veía de verdad. Durante la segunda ronda de vino, Elia se inclinó hacia Nick con una sonrisa perfecta. «Espero que Aullido Nocturno no os parezca demasiado sombría, Alfa Nick», dijo Elia. Nick tomó la copa, pero no bebió. «Los bosques antiguos suelen ser sombríos», respondió Nick. «No siempre es un defecto». Elia sonrió un poco más. «Aquí valoramos la fuerza, la disciplina, el linaje». Nick miró brevemente hacia Serafín, que dejaba una fuente de pan sobre una mesa lateral. «Eso he notado», dijo Nick. Elia no entendió el filo de sus palabras, o fingió no entenderlo. Serafín se acercó con una jarra de vino. Sus manos temblaban. No quería servir a Nick, no porque le diera miedo como Alfa, sino porque su cercanía hacía que todo su cuerpo reaccionara de una manera nueva, inexplicable, casi luminosa. Al llegar junto a él, inclinó la jarra. Una gota de vino cayó fuera de la copa. Solo una. Elia vio la oportunidad. «Cuidado, Serafín», dijo Elia con voz dulce y venenosa. «No todos nuestros invitados están acostumbrados a la torpeza de nuestras criadas». Algunas risas pequeñas sonaron en la mesa. Serafín se puso roja. «Perdón», susurró Serafín. Nick dejó la copa sobre la mesa. El sonido fue suave, pero el salón se calló. Nick miró a Elia. «No se ha derramado sobre mí», dijo Nick. Elia pestañeó. «Era solo una broma». «No», dijo Nick. «Era una humillación». El aire se tensó. Serafín sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Nadie la defendía, nunca, y menos delante de toda la manada. Elia perdió un poco la sonrisa. «Alfa Nick, no pretendía incomodaros». «No me incomoda ella», dijo Nick, mirando ahora a Serafín. «Me incomoda cómo le habláis». Serafín dejó de respirar. Carel intervino con una sonrisa rígida. «Serafín es sensible. La encontramos de niña y le hemos dado un lugar. A veces olvida que las bromas de una casa no deben tomarse a pecho». Nick giró lentamente la cabeza hacia Carel. «Una casa se mide por cómo trata a quien no puede defenderse de ella». El silencio se hizo más profundo. El beta Oric apretó la copa. La luna Marla bajó la mirada. Greta, desde la puerta de servicio, estaba pálida. Serafín no sabía dónde esconderse. Nick volvió a mirarla. Su voz, cuando habló, fue más baja. «No pidas perdón por una gota de vino». Serafín sintió que aquellas palabras le tocaban algo más hondo que la piel. «No pidas perdón». Como si fuera fácil. Como si su vida entera no estuviera hecha de disculpas. «Sí, Alfa Nick», dijo Serafín. Nick frunció apenas el ceño. No le gustó que lo llamara así. No de esa manera. No como si estuviera poniéndolo por encima de ella, porque todos los demás lo hacían. Pero no la corrigió delante de todos. Solo dijo: «Nick». Serafín levantó los ojos. «¿Perdón?».
Mi nombre es Nick, dijo él. Si vas a dirigirte a mí, puedes usarlo. Un murmullo recorrió el salón. A una criada no se le ofrecía llamar a un alfa por su nombre. Serafín tragó saliva. Sí, Nick. El nombre salió de su boca como una caricia tímida. Nick se quedó inmóvil. Su lobo empujó contra sus costillas. Todavía no era reconocimiento, pero era deseo, protección, fascinación, una certeza sin forma. Serafín se retiró con la jarra antes de que sus piernas fallaran. A partir de ese momento, nadie volvió a burlarse de ella durante la cena. No porque la respetaran, sino porque Nick miraba. Y cuando un alfa como Nick miraba, incluso los crueles recordaban el miedo. Pero Aullido Nocturno no sabía dejar las cosas en paz. Faltaban pocos minutos para la medianoche, cuando Karel decidió recuperar el control de la sala. Las negociaciones habían sido tensas. Nick había rechazado 2 cláusulas abusivas. Había exigido garantías para las manadas pequeñas de los alrededores. Había cuestionado las patrullas de Aullido Nocturno, en zonas sagradas del bosque. Karel no estaba acostumbrado a que otro alfa lo desnudara con educación. Necesitaba demostrar que en su casa seguía mandando él, y escogió a Serafín. Porque los cobardes siempre buscan el blanco más fácil cuando sienten que pierden poder. Serafín entró al salón con una bandeja de pasteles de miel. La última bandeja antes del brindis de medianoche. Llevaba horas trabajando. Le dolían los pies. Tenía las manos marcadas por el calor de los hornos. Una mancha de harina le rozaba la mejilla. Nick la vio entrar. Y, aunque la sala estaba llena de mujeres vestidas con seda, su mirada fue hacia ella como si la hubiera llamado el destino. Serafín no lo miró. Temía hacerlo. Caminó hacia la mesa principal. Elia, humillada por la defensa anterior de Nick, extendió discretamente el pie. Serafín tropezó, la bandeja cayó. Los pasteles se desparramaron por el suelo. El salón entero quedó en silencio. Después llegaron las risas, esta vez más contenidas. Pero risas. Serafín cayó de rodillas enseguida, recogiendo los pasteles con manos temblorosas. «Perdón», dijo Serafín. Lo siento mucho». Greta se llevó una mano a la frente. «Inútil», susurró alguien. Karel vio la ocasión perfecta. Se levantó. «Ya basta», dijo Karel. Serafine se quedó helada. Nick también se levantó, pero Karel habló antes. 18 años alimentándote bajo este techo, dijo Karel con voz dura. 18 años dándote un nombre, un lugar, una función, y ni siquiera puedes servir una mesa sin avergonzarnos. Serafín sintió que el aire desaparecía. 18. La palabra cayó sobre ella como una piedra. Elia sonrió desde su asiento. Nick rodeó la mesa. «Alfa Karel», dijo Nick, y su voz ya no era diplomática. «Detente». Karel lo ignoró. Necesitaba que todos vieran que seguía siendo dueño de algo. «Mírate», continuó Karel mirando a Serafine arrodillada, «sin loba, sin linaje, sin utilidad, salvo la poca que se te enseña a golpes de paciencia. Y aún así, hay que soportar tu torpeza». Nick avanzó un paso más. 2 guerreros de Aullido Nocturno se tensaron. Los del oeste hicieron lo mismo. Serafín no podía moverse. Las palabras del alfa no eran nuevas, pero aquella noche dolían distinto. Porque Nick las estaba oyendo. Porque alguien que la había mirado como si valiera algo estaba escuchando la versión que todos repetían de ella. Karel bajó de la tarima. «Levanta la cara cuando tu alfa te habla». Serafina intentó hacerlo. No pudo. Demasiados años de miedo pesaban sobre su cuello. Karel extendió la mano, como si fuera a agarrarla del mentón. Nick se movió. No rápido, más que rápido. En un parpadeo estaba entre Karel y Serafín. Le sujetó la muñeca al alfa antes de que pudiera tocarla. El salón entero dejó de respirar. Nick era más joven que Karel, pero en ese instante pareció mucho más antiguo. Su voz salió baja, letal. «No la toques». Karel enseñó los dientes. «Estás en mi casa. Y tú estás a punto de olvidar que yo soy alfa
en cualquier tierra que pise, si alguien maltrata a una mujer arrodillada delante de mí. Los lobos de ambos territorios sintieron el choque de dominio. Las velas temblaron. Serafín levantó la cabeza apenas. Vio la espalda de Nick delante de ella, ancha, firme, protectora. Nadie se había puesto entre ella y un daño antes. Nadie. Y algo dentro de su pecho, algo que llevaba 18 años dormido, empezó a despertar con dolorosa dulzura. Entonces sonó la primera campana. Medianoche. El viejo campanario de aullido nocturno marcó la hora con un golpe profundo que atravesó el salón. 1. Serafine sintió un latido que no era suyo. 2. El suelo bajo sus rodillas se calentó. 3. La manta invisible de su destino se rasgó. 4. El aire olió a nieve, rosas blancas y tormenta. 5. Nick soltó la muñeca de Karel y se volvió hacia ella. 6. Serafín llevó una mano al pecho. 7. El dolor se transformó en luz. 8. Todas las copas del salón vibraron. 9. El fuego de las antorchas se volvió plateado. 10. Las puertas del salón se abrieron de golpe, empujadas por un viento que venía del bosque. 11. Serafín gritó, no de dolor, de nacimiento. 12. Su loba despertó. Una luz blanca y plateada estalló alrededor de Serafine. No quemó, no destruyó, pero obligó a todos a cubrirse los ojos. El suelo de piedra se abrió en líneas luminosas, como raíces de luna. El viento entró al salón trayendo hojas, nieve y pétalos blancos, aunque fuera imposible que nevara dentro. Serafín se elevó apenas del suelo. Su pelo castaño claro se movió alrededor de su rostro. Sus ojos, siempre dulces, se llenaron de un brillo plateado tan intenso que algunos lobos cayeron de rodillas antes de entender por qué. Donde antes estaba ella, apareció una loba. No una sombra, no una ilusión. Una presencia enorme, viva, preciosa. Una loba plateada, de pelaje luminoso como luna sobre agua, ojos de estrella y porte de reina antigua. Su cuerpo parecía hecho de plata, niebla y fuerza sagrada. Tenía la cabeza alta, las orejas erguidas, la cola poderosa, y alrededor de sus patas brotaban flores blancas entre las grietas de la piedra. La loba miró a la sala. Y todos los lobos de aullido nocturno sintieron lo mismo. No era una omega, no era una sirvienta, no era una criatura incompleta, era una loba lunar, una hija de Freya. El primero en postrarse fue uno de los guerreros del oeste, después otro. Luego, un anciano de aullido nocturno cayó de rodillas llorando. Greta soltó un gemido y se arrodilló. La luna Marla se cubrió la boca, temblando. Incluso Elia retrocedió con terror. Pero Karel permaneció de pie, pálido, humillado, incapaz de aceptar lo que veía. Nick no se postró, no por orgullo, sino porque su lobo no le permitió apartar los ojos de Serafín. La miraba como si el mundo acabara de revelarle la verdad que su alma ya había sospechado. No fue su poder lo que lo conquistó, la había visto antes, arrodillada, cansada, sin loba, temblando ante una humillación, y aún así, él la había deseado, admirado y protegido. Ahora, con su loba despierta, la verdad tenía nombre, pero el sentimiento había nacido antes. La loba plateada bajó lentamente hasta tocar el suelo. Entonces el cielo respondió, el techo del salón no se rompió, simplemente dejó de importar. Una luz de luna descendió desde lo alto y llenó la estancia. Las sombras se apartaron. El aire se volvió tan puro que muchos sollozaron sin saber por qué. Y Freya bajó, no como estatua, no como sueño, como diosa. Era mujer loba alta, luminosa, envuelta en pieles blancas y plata viva. Su cabello parecía hecho de noche clara. Sus ojos contenían la ternura de una madre y la furia de una justicia antigua. A su alrededor caminaban pequeñas luces, como almas de lobos que alguna vez habían sido buenos. Cuando sus pies tocaron la piedra, todo aullido nocturno cayó de rodillas. Esta vez, incluso Karel.
No eligió hacerlo. Su cuerpo obedeció a algo más grande que su orgullo. Serafine se volvió a transformar y miró a la diosa con lágrimas en los ojos. No sabía por qué, pero la conocía. La había sentido en las noches solas, en la hoja verde de su cuarto, en el fuego que no la quemaba, en la lluvia que lloraba con ella. Freya se acercó a Serafín. La loba plateada inclinó la cabeza. La diosa tocó la mejilla de Serafín con una ternura que hizo que la joven rompiera a llorar. «Mi hija», dijo Freya. El salón entero escuchó. «Mi hija. No recogida, no criada, no sirvienta, hija». Serafín tembló. «¿Por qué me dejaste aquí?», preguntó Serafín con voz rota. Freya la miró con una tristeza inmensa. «Porque esta manada juró una vez proteger lo sagrado, porque sus primeros lobos alimentaban al hambriento, levantaban al caído y honraban a las criaturas que llegaban sin nada. Te entregué a sus puertas para que fueras cuidada, respetada y amada hasta tu despertar». Freya giró lentamente hacia Karel. La temperatura del salón cayó. «Pero juzgué mal a esta manada». Karel intentó hablar. No pudo. Freya avanzó un paso. «Os entregué una hija de la luna y la pusisteis a servir vuestras mesas». «¿Otro paso?» «Os entregué una raíz de luz y la regasteis con desprecio». «Otro paso». «Os entregué dulzura y la confundisteis con permiso para humillarla». Freya miró a todos. «Desde esta noche, aullido nocturno ya no tiene mi gracia». Un golpe invisible atravesó la sala. Los estandartes negros cayeron de las paredes. Las antorchas se apagaron y volvieron a encenderse con una llama débil, común, sin magia. Fuera, el bosque aulló. No los lobos, los árboles, las raíces, los ríos. Toda la tierra que durante generaciones había protegido a la manada retiró su favor. Karel se llevó una mano al pecho. Su dominio alfa se quebró. No desapareció por completo, pero perdió esa fuerza sagrada que hacía que otros bajaran la cabeza incluso cuando no querían. El Beta Oric gimió. La luna Marla lloró en silencio. Elia estaba de rodillas, mirando a Serafine como si la viera por primera vez. Freya volvió a mirar a su hija. «Serafín, mi loba plateada, mi hija dormida hasta esta noche. Ya no perteneces a quienes no supieron honrarte. Nadie de esta manada podrá reclamarte. Nadie podrá tocarte contra tu voluntad. Nadie podrá usar tu poder para limpiar su vergüenza». Serafín apenas podía respirar. Su loba estaba allí, viva, fuerte, hermosa, y durante un segundo tuvo miedo de sí misma. Nick lo sintió, dio un paso hacia ella. No la tocó. No todavía. Freya miró a Nick. La diosa ya sabía. Su expresión cambió. No se suavizó del todo, pero algo parecido a la aprobación cruzó sus ojos antiguos. «Tú la viste antes de su despertar», dijo Freya. Nick inclinó la cabeza. «Sí, la defendiste antes de saber lo que era». Nick miró a Serafín. Su voz salió grave, clara, llena de una emoción que no intentó esconder. No necesitaba saber lo que era para saber que no merecía ser tratada así. Serafine cerró los ojos un instante. Aquellas palabras la tocaron más que el reconocimiento de todos, porque Nick no la había protegido por ser hija de Freya, no la había mirado por la loba plateada, la había visto cuando todavía creía estar vacía. Freya observó al alfa del oeste. «Digno», dijo la diosa. El lobo de Nick respondió a esa palabra. Un poder oscuro y dorado subió por su cuerpo. Sus ojos cambiaron, no a amarillo común, a oro profundo, casi solar. El aire alrededor de él vibró con una fuerza alfa que no aplastaba, sino que protegía. Entonces Nick lo supo. Lo que su instinto había rodeado desde el primer segundo, lo que su deseo había reconocido antes que su mente. Lo que su lobo había esperado hasta que la loba de ella pudiera responder. Nick miró a Serafín, y su voz salió rota de verdad. «Compañera». La palabra atravesó el salón, no como posesión,
como reconocimiento, como hogar encontrado, como una verdad más antigua que el dolor. Serafín sintió a su loba plateada avanzar dentro de ella. La loba no dudó, no tuvo miedo. Miró al lobo de Nick, invisible bajo su piel, y lo reconoció como fuerza digna, como fuego que no quema, como alfa que no encierra. Serafín dio un paso hacia él. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ya no había vergüenza en ellas. «Compañero», dijo Serafín. Nick cerró los ojos. Durante un segundo, el alfa del oeste pareció perder toda su armadura. Cuando los abrió, había en ellos deseo, reverencia, ternura y una promesa feroz. Karel levantó la cabeza con dificultad. «Ella fue encontrada en nuestras puertas», dijo Karel con voz rota. «La mantuvimos con vida. Nos pertenece por derecho de crianza». La sala entera sintió el peligro de esas palabras. Freya giró lentamente, pero Nick habló antes. «No», dijo Nick. Una sola palabra, tan firme que incluso las piedras parecieron escuchar. Nick avanzó hasta quedar junto a Serafín, no delante de ella esta vez, a su lado. La diferencia importaba. «Serafín no pertenece a nadie», dijo Nick. «Ni a ti, ni a mí, ni a ninguna manada. Pero si ella lo desea, Sol del Oeste le dará hogar, protección, respeto y un lugar digno de lo que es». Serafín lo miró. Nick volvió hacia ella, bajando la voz aunque todos pudieran escucharlo. «No voy a llevarte a ningún sitio que tú no elijas», dijo Nick. «Pero si quieres marcharte de aquí, te juro por mi lobo, por mi sangre y por la luna que nadie volverá a tratarte como una sombra. En mi manada comerás antes de servir, descansarás antes de caer, hablarás sin pedir permiso, y serás cuidada como debiste ser cuidada desde el principio». Serafín sintió que una parte antigua de su dolor se abría. «No sé ser eso», susurró Serafín. Nick dio un paso más cerca. Sus manos quedaron quietas a los lados, aunque todo en él parecía querer tocarla. «Entonces aprenderás». Serafín tembló. «No sé ser reina». Nick la miró con intensidad. «No tienes que saberlo esta noche. Esta noche solo tienes que elegir no quedarte donde te rompieron». Freya no intervino, no decidió por ella, y eso fue lo que hizo que Serafín entendiera. Ser elegida por una diosa no significaba que su vida volviera a pertenecer a otro poder. Significaba que, por fin, podía escoger. Serafín miró alrededor. Vio a Greta de rodillas, llorando. Vio a Marla con la culpa escrita en la cara. Vio a Elia, pálida de miedo. Vio a Karel intentando sostener restos de una autoridad que ya no llenaba la sala. Vio las paredes donde había crecido sirviendo, la puerta por la que entraba con bandejas, el suelo donde había estado arrodillada, y por primera vez no sintió que ese lugar fuera más grande que ella. Serafín volvió a mirar a Nick. «Quiero irme», dijo Serafín. Nick respiró como si hubiera estado conteniendo el alma. «Entonces nos iremos». Freya sonrió apenas. La diosa se acercó a Serafín y puso ambas manos sobre sus hombros. «Mi hija, no confundas tu bondad con obligación de permanecer. Puedes perdonar un día si tu corazón lo desea. Puedes no hacerlo. Puedes sanar lejos. Puedes construir una vida donde tu dulzura no sea usada contra ti. Esta noche, el bien no triunfa porque ellos caigan. Triunfa porque tú te levantas». Serafine lloró de nuevo. Freya besó su frente. Una marca plateada apareció sobre la piel de Serafín, justo en el centro, como una pequeña luna. «El mundo sabrá lo que eres», dijo Freya, «pero tú debes recordar quién eres incluso cuando nadie mire». Después, la diosa se volvió hacia Nick. «Alfa del Oeste». Nick inclinó la cabeza. «Mi diosa». «No la veneres como estatua hasta olvidarte de la mujer», dijo Freya. «No la encierres en oro después de verla salir de la ceniza. No confundas proteger con poseer». Nick respondió sin dudar. «Lo juro». Freya lo observó.
Si rompes ese juramento, no habrá bosque donde esconderte de mí. Nick no sonrió. No pienso esconderme de una culpa que no pienso cometer. Freya aceptó la respuesta. La luz empezó a retirarse. La diosa acarició una última vez el rostro de Serafín. «Vive, mi loba plateada», y desapareció. El salón quedó sumido en un silencio imposible. Serafín seguía de pie, Nick a su lado. La loba plateada detrás de ella se fue deshaciendo en luz hasta entrar de nuevo en su cuerpo. Serafín se tambaleó. Nick la sostuvo antes de que cayera, pero incluso entonces lo hizo con cuidado. Una mano en su espalda, otra en su brazo. Firme, cálido, respetuoso. El contacto lo cambió todo. Serafine sintió una corriente subirle por la piel. No era solo el vínculo, era su propio cuerpo despertando a la seguridad. Nick olía a cuero limpio, viento seco y sol después de la lluvia. Su pecho era una muralla, su mano, una promesa. Él bajó la mirada hacia ella. La intensidad de sus ojos le robó el aire. ¿Puedo sacarte de aquí?, preguntó Nick. Serafín asintió. Sí. Nick no la levantó como si fuera incapaz de caminar. Le ofreció el brazo. Serafín lo tomó, y juntos caminaron hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerlos. Al pasar junto a Greta, Serafín se detuvo un segundo. La cocinera levantó la cara, llena de lágrimas. Serafín, dijo Greta. Durante un instante, Serafín vio todas las mañanas frías, todos los gritos, todas las manos agrietadas, todos los perdones que había pedido sin deberlos. Su loba plateada gruñó dentro de ella, pero Serafín no atacó. Solo dijo: «Jamás vuelvas a hacer con otra niña lo que hiciste conmigo». Greta bajó la cabeza hasta el suelo. Serafín siguió caminando. Al pasar junto a Elia, la joven noble no dijo nada. Serafín tampoco. Algunas personas no merecían sus palabras esa noche. Cuando salieron al patio, la luna llena estaba justo sobre Aullido Nocturno. El aire era frío, limpio, cargado de nieve. Los caballos del oeste esperaban inquietos, pero al ver a Serafine se calmaron. Los guerreros de Nick se inclinaron ante ella, uno a uno. Serafín se quedó paralizada. «No», susurró. «No tienen que...». Nick se inclinó un poco hacia ella. «No se arrodillan por obligación, reconocen lo que ven. Me da miedo. Lo sé, no quiero que me traten como si no fuera humana». Nick la miró. «Entonces se lo enseñaremos. Eres hija de Freya, sí. Eres loba lunar, sí. Pero también eres Serafín. La mujer que tiembla, respira, se cansa, sonríe y tiene derecho a elegir cómo quiere ser tocada por el mundo». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Siempre hablas así?» «Solo cuando mi compañera acaba de despertar, como la criatura más hermosa que he visto en mi vida». Serafine se sonrojó. El calor en su cara la sorprendió más que la luz de Freya. Nick la observó con una suavidad oscura. «Aunque debo aclarar algo», dijo Nick. «¿Qué?» «Ya eras la criatura más hermosa que había visto antes de que despertara tu loba». Serafín no supo qué hacer con esas palabras. Durante años su belleza había sido invisible o motivo de burla. Su pelo demasiado corto, su estatura pequeña, sus vestidos grises, sus manos de trabajo, su timidez, su manera de ocupar poco espacio. Nick lo había visto todo, solo ofreció la mano. «Ven conmigo, Serafín». Ella miró la mano, grande, firme, abierta, no cerrada sobre ella. Serafine la tomó. «Voy contigo, Nick». La salida de Aullido Nocturno no fue una huida, fue una liberación. Nick montó primero en su caballo negro y luego ayudó a Serafine a subir delante de él. Antes de tocar su cintura, preguntó con voz baja: «¿Puedo?». Serafine sintió que esa sola pregunta sanaba algo. «Puedes». Nick la tomó por la cintura y la alzó con facilidad. Sus manos eran cálidas, seguras. Serafín quedó sentada delante de él, con su espalda cerca del pecho del alfa. Cuando Nick subió detrás, no la apretó contra él. Dejó espacio.
el suficiente para que ella pudiera respirar, el suficiente para que entendiera que incluso el vínculo más poderoso no iba a convertirse en jaula. La comitiva del oeste cruzó las puertas de Aullido Nocturno bajo la luna llena. Serafine no miró atrás hasta llegar al borde del bosque. Cuando lo hizo, vio la manada que la había criado de rodillas en el patio, iluminada por antorchas débiles, y una vergüenza que llegaba demasiado tarde. No sintió triunfo, sintió dolor, y debajo del dolor, alivio. Nick habló cerca de su oído, con cuidado de no invadir. «No tienes que perdonarlos esta noche». Serafín cerró los ojos. «No sé si podré. No tienes que saberlo ahora». «¿Y si sigo sintiéndome culpable?» Nick soltó una respiración lenta. «Entonces te recordaré todas las veces que haga falta que salir del fuego no es traicionar a quienes encendieron la casa». Serafín apoyó la mano sobre el cuello del caballo. «Nunca nadie me había defendido así». Nick tardó un momento en responder. «Nunca deberían haberte obligado a necesitar defensa». Ella sintió un nudo en la garganta. El caballo avanzó por el sendero. Los árboles de Aullido Nocturno, que siempre le habían parecido cerrados, se abrieron ante ella. Las ramas se apartaron suavemente. La nieve dejó de caer sobre su cabeza. Pequeñas flores blancas brotaron a ambos lados del camino, marcando la salida. Serafín miró las flores. ¿Lo estoy haciendo yo? Nick miró el sendero iluminado. «Creo que el bosque te está despidiendo». La loba plateada dentro de ella se movió, no como una fuerza ajena, como una parte suya que por fin respiraba. Serafín llevó una mano al pecho. «La siento». Nick se quedó muy quieto detrás de ella. «¿A tu loba?» «Sí». «¿Qué dice?» Serafín escuchó, no con los oídos, con la sangre. La voz era suave, femenina, antigua. No hablaba como una criatura salvaje separada de ella. Hablaba como una verdad que siempre había estado esperando. «Dice que sabía que vendrías», susurró Serafín. El pecho de Nick rozó apenas su espalda al respirar. «Mi lobo dice que llegó tarde». Serafín giró un poco la cabeza. «No llegaste tarde, llegaste antes de saber qué era». Nick bajó la mirada hacia ella. Sus rostros quedaron más cerca de lo prudente. «Serafín», dijo Nick, con voz contenida, «si me miras así, voy a querer besarte». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. Nadie la había besado nunca. Nadie la había tocado con amor. Nadie le había preguntado antes de desearla. «¿Y eso estaría mal?», preguntó Serafín. Nick cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la noche pareció más cálida. «No si tú también lo quieres». Serafine no respondió enseguida. Escuchó su miedo. Escuchó a su loba. Escuchó el ritmo del caballo y el crujido de la nieve bajo las patas. Serafín sintió que algo dentro de ella se rendía. No a él, a la seguridad. Se apoyó despacio contra su pecho. Nick se quedó inmóvil, como si aquel pequeño gesto fuera más sagrado que cualquier ceremonia. Luego, con mucho cuidado, rodeó un poco más las riendas para protegerla del frío sin encerrarla. «Gracias», susurró Serafín. Nick apoyó la barbilla cerca de su pelo, sin llegar a tocarla del todo. «No me des las gracias». El viaje hacia Sol del Oeste duró 3 días. Serafín descubrió que el mundo era más grande que Aullido Nocturno, y en todas partes Nick la trataba igual, como alguien preciosa, no frágil, preciosa. Serafín empezó a entender que ser cuidada podía ser silencioso. No siempre eran grandes promesas. A veces era una manta colocada sobre sus hombros, un vaso de agua antes de que pidiera, un plato lleno sin esperar que lo agradeciera 10 veces, una distancia respetada, una mirada que la buscaba no para vigilarla, sino para asegurarse de que seguía allí. La primera noche, acamparon junto a un arroyo. Los guerreros del oeste levantaron tiendas y encendieron un fuego. Nadie le pidió a Serafín que cocinara. Nadie le dio una olla. Nadie le ordenó traer leña.
Se sentaron cerca de las llamas. Nick no dejó que ella trabajara sola. Partió ramas, movió troncos, avivó las brasas. Serafín lo observó con cierta sorpresa. «Eres Alfa», dijo Serafín. Nick miró el fuego. «Eso no me impide tener manos». En Aullido Nocturno los alfas no hacen estas cosas. Quizá por eso Aullido Nocturno perdió la gracia de Freya. Serafine tragó saliva. «Nick». «Sí». «Cuando dijiste compañera...» Él la miró con atención. «Sí». «¿Lo supiste solo cuando despertó mi loba?» Nick tardó un momento en responder. «Supe el nombre entonces, pero lo sentí antes». Serafine respiró más despacio. «¿Qué sentiste?» Nick miró el fuego, como si necesitara ordenar algo demasiado profundo. «Te vi en el patio con una bandeja entre las manos. Estabas cansada. Intentabas no ocupar espacio. Greta te habló como si fueras menos que ella, y tú bajaste la cabeza como si ya lo hubieras hecho 1000 veces». Serafín sintió el viejo dolor. Nick continuó. «Mi lobo quiso gruñir. Yo quise cruzar el patio y sacarte de allí sin saber nada de ti. Luego te vi servir en el salón, soportar risas, pedir perdón por una gota de vino, mirar al suelo cuando todos te aplastaban. Y aún así no había odio en ti. Había dolor. Pero también luz». Serafín se quedó inmóvil. Nick volvió a mirarla. «Me atrajiste antes de tu poder, antes de tu loba, antes de Freya. Tu poder solo confirmó que el mundo había estado ciego». Serafín sintió que las lágrimas subían. «Yo también estaba ciega conmigo». Nick alargó la mano despacio y se detuvo a medio camino. «¿Puedo?» Ella miró su mano. «Sí». Nick rozó sus dedos. Nada más, pero fue suficiente para que una corriente cálida le subiera por el brazo. «Ya no tienes que verte con los ojos de quienes no supieron amarte», dijo Nick. Serafín cerró los dedos alrededor de los suyos. No fue un gesto grande, pero para ella lo fue todo. El tercer día, Sol del Oeste apareció al otro lado de una colina dorada. Serafín contuvo el aliento. No era una fortaleza sombría. Era una ciudad de piedra clara y madera cálida, construida sobre terrazas que descendían hacia un valle amplio. Había jardines, torres redondas, puentes, patios abiertos, establos limpios y banderas doradas moviéndose con el viento. El sol de la tarde bañaba los muros, y por primera vez en su vida, Serafín entendió por qué aquella manada se llamaba así. Sol del Oeste. Parecía un lugar donde la luz no tenía que disculparse. Cuando cruzaron la entrada, la gente salió a recibir a Nick, pero pronto todas las miradas fueron hacia ella. Serafín se tensó. Nick lo notó. «Respira», dijo Nick, cerca de ella. «Nadie va a hacerte nada malo». Todos me miran, porque sienten a Freya y porque probablemente he llegado con cara de alfa, dispuesto a arrancar cabezas si alguien te incomoda. Serafín soltó una risa pequeña. Nick sonrió. La risa de Serafín provocó que unas flores amarillas se abrieran junto a la fuente principal. Varias personas lo vieron. Nadie gritó. Nadie la acusó. Una niña pequeña señaló las flores con asombro. «Mamá, la señora hizo primavera», dijo la niña. Serafín se quedó paralizada. La madre de la niña se arrodilló ligeramente ante Serafín. «Bienvenida, elegida de Freya», dijo la mujer. Serafín no supo qué hacer. Nick bajó del caballo y luego la ayudó a bajar. Esta vez, cuando sus manos tocaron su cintura, Serafín no se puso rígida. Se permitió confiar en la fuerza de sus brazos. Al tocar el suelo, vio a una mujer mayor esperando al pie de los escalones principales. Era Isolde, la madre de Nick, antigua luna del oeste, de cabello oscuro con hebras plateadas, mirada cálida y porte elegante. No parecía débil, no parecía sumisa. Parecía una mujer que había gobernado corazones sin levantar la voz. Isolde bajó los escalones. Serafín se preparó para inclinarse, pero Isolde se inclinó primero. «Serafín»,
dijo Isolde. Mi casa te recibe con honor. Mi familia lamenta que hayas conocido tan tarde el respeto que merecías desde la cuna. Serafín sintió que se le quebraba la respiración. No sé qué decir. Isolde alzó la cabeza. No tienes que decir nada. Las almas heridas han tenido que explicar demasiado para que otros crean su dolor. Aquí no empezaremos pidiéndote explicaciones. Serafine lloró. No pudo evitarlo. Isolde abrió los brazos, pero no avanzó. ¿Puedo abrazarte?, preguntó Isolde. Serafine miró a Nick, no para pedir permiso, para anclarse. Nick asintió apenas, como diciendo: «Tú eliges». Serafine volvió a mirar a Isolde. «Sí», dijo. El abrazo de Isolde fue suave, maternal, sin prisa. Serafín se quedó rígida al principio. Después se rompió un poco. Nick apartó la mirada, no por indiferencia, sino para darle intimidad. Esa noche, Sol del Oeste no celebró un banquete. Nick había ordenado que no hubiera multitudes, discursos ni ceremonias. «No es un trofeo sagrado que exhibir», dijo Nick a su consejo. «Es mi compañera. Es hija de Freya. Y acaba de perder la única vida que conocía. Aunque esa vida la hiriera, se la recibirá con calma». Le prepararon una habitación luminosa en el ala este, con ventanas hacia un jardín de lavanda. Había una cama grande, mantas suaves, un baño caliente esperando y ropa limpia colocada sobre una silla. No vestidos de reina, no joyas pesadas. Ropa cómoda, hermosa, sencilla. Serafine se quedó de pie en el centro sin saber qué tocar. Todo parecía demasiado suave, demasiado limpio, demasiado para ella. Alguien llamó a la puerta. Serafín se giró. «Soy Nick», dijo él desde fuera. «No entraré si no quieres. Solo quería saber si estás bien». Serafín miró la puerta. La parte antigua de ella quiso decir que sí, aunque no fuera verdad. La nueva, la que llevaba una loba plateada dentro, dijo otra cosa. «No lo sé», respondió Serafín. Hubo silencio al otro lado. Luego Nick dijo: «Esa es una respuesta justa». Serafín se acercó a la puerta y la abrió. Nick estaba en el pasillo, todavía con la ropa del viaje. Parecía cansado, pero su atención era entera para ella. «Puedes pasar», dijo Serafín. Nick entró, dejando la puerta abierta. Ese detalle la tocó. «Tu madre me abrazó», dijo Serafín. «Mi madre lleva años esperando que yo trajera a alguien a quien pudiera adoptar emocionalmente en menos de 5 minutos». Serafine casi sonrió. Nick la miró con ternura. «Ahí está». «¿Qué?» «Tu sonrisa. Aparece como si pidiera permiso». Serafín bajó los ojos. «Quizá todavía lo pide». Nick se acercó un poco, no demasiado. «Aquí no tiene que pedirlo». El silencio se llenó de cosas no dichas. Serafín sintió el vínculo entre ambos como un hilo cálido. No la arrastraba, la llamaba. Nick estaba cerca, alto, hermoso, con los ojos oscuros clavados en ella de una manera que hacía que su piel recordara que estaba viva. Pero también estaba cansada, abrumada, con el alma llena de demasiadas revelaciones. Nick lo supo antes que ella. «Voy a dejarte descansar», dijo Nick. Algo en Serafín se asustó ante la idea de quedarse sola. Él lo notó. «Puedo quedarme en el pasillo hasta que duermas», dijo Nick. «O puedo pedirle a mi madre que venga. O puedo sentarme junto a la ventana, con la puerta abierta. Lo que te haga sentir segura». Serafín sintió lágrimas otra vez. «¿No te cansas de preguntar?» Nick negó. «No cuando las respuestas son tuyas». Serafín respiró despacio. «Quédate junto a la ventana». Nick asintió. «Bien». Serafín se lavó detrás de un biombo, con agua caliente que le hizo llorar en silencio porque no recordaba haber tenido nunca un baño preparado solo para ella. Se puso un camisón limpio, suave, y salió con el pelo húmedo, corto y ondulado alrededor de la cara. Nick estaba sentado junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando el jardín. No se volvió hasta que ella habló.
Ya está. Entonces la miró, y el aire cambió. Nick no dijo nada durante unos segundos, pero Serafín vio la lucha en su rostro, vio el deseo, vio el respeto sujetándolo, vio a su lobo inclinarse ante ella, no como ante una diosa lejana, sino como ante su compañera. Serafine se sintió hermosa, no por primera vez porque alguien la mirara, sino porque por primera vez se permitió creerlo. «Estás cansada», dijo Nick con voz baja. Serafina asintió. «Mucho». «Entonces duerme». Ella miró la cama. ¿Y si despierto y todo era un sueño? Nick se levantó despacio. «Entonces al despertar volveré a decirte quién eres». Serafín se metió en la cama. Las mantas eran tan suaves que casi le dolió. Nick apagó una de las lámparas, dejó otra encendida y volvió a sentarse junto a la ventana. Serafín se quedó mirando la lámpara. «Creo que quiero besarte algún día». Nick no respiró durante un segundo. «Cuando ese día llegue, avísame con claridad. Mi autocontrol merece una oportunidad justa». Serafín sonrió contra la almohada. Esa noche durmió. De verdad, sin esperar gritos, sin miedo a que alguien abriera la puerta, sin frío. Y cuando soñó, vio a su loba plateada corriendo por un valle dorado junto a un lobo oscuro de ojos solares. No huían, no perseguían, corrían libres. Los días siguientes fueron un aprendizaje lento. Serafín aprendió que en Sol del Oeste nadie le quitaba el plato si comía despacio. Aprendió que podía despertar después del amanecer y nadie la llamaba perezosa. Aprendió que si se sobresaltaba, no recibía burla, sino espacio. Aprendió que su poder no era una amenaza, sino una responsabilidad que otros querían ayudarle a comprender. Las flores respondían a sus emociones. El agua se calmaba bajo sus manos. El viento acudía si tenía miedo. La tierra se abría a sus pies como una madre que reconoce a su hija. El sol del atardecer le daba a Nick en el rostro. Sus ojos parecían más cálidos. Su camisa estaba abierta en el cuello. Tenía una pequeña cicatriz junto a la mandíbula que Serafín no había notado antes. Quiso tocarla. El pensamiento la asustó. Nick lo vio. «¿Qué pasa?», preguntó Nick. Serafín bajó la mano. «Nada». Nick ladeó la cabeza. «Serafín». Ella respiró hondo. «Quería tocarte la cicatriz». Nick se quedó muy quieto. Luego inclinó un poco la cabeza hacia ella. «¿Puedes?». Serafín levantó la mano despacio. Sus dedos rozaron la cicatriz junto a su mandíbula. La piel de Nick estaba cálida. Él cerró los ojos. El gesto, tan poderoso y contenido, hizo que el corazón de Serafín se acelerara. «¿Te duele?», preguntó ella. «Ahora mismo no es dolor lo que estoy sintiendo». Serafine retiró la mano un poco. Nick abrió los ojos. «No lo decía para que pararas». El aire entre ellos se llenó de calor. Serafín tocó de nuevo su mandíbula, esta vez más segura. Nick respiró hondo. «Me dijiste que te avisara con claridad», susurró Serafín. La mirada de Nick bajó a su boca. «Sí». Serafín sintió a su loba plateada levantarse dentro de ella, tranquila, segura. «¡Quiero besarte!». Nick cerró los ojos un instante, como si recibiera una bendición y una condena al mismo tiempo. Cuando los abrió, su voz era baja, ronca, controlada con esfuerzo. «Dímelo otra vez». Serafín se acercó un paso. «Quiero que me beses, Nick». Él la tocó con un cuidado casi reverente. Una mano en su mejilla, la otra cerca de su cintura, sin cerrarse del todo. «Si quieres parar, paras», dijo Nick. «Lo sé». Entonces Nick la besó. Fue un beso lento al principio, suave, como si él estuviera dándole tiempo a entender cada parte. La presión de sus labios, el calor de su respiración, la forma en que su mano sostenía su rostro sin atraparlo. Serafín tembló. Nick se apartó 1 milímetro. «¿Bien?», preguntó Nick. Serafín abrió los ojos. «No pares». Algo en Nick se quebró.
El segundo beso fue más profundo, no brusco, pero sí más verdadero. Serafín sintió que el mundo se inclinaba hacia ellos. La lavanda soltó más aroma. El viento giró suave alrededor. La hoja nueva de la planta seca se multiplicó en 3, luego en 5, luego en un brote entero. Nick la atrajo un poco más cerca. Serafín apoyó las manos en su pecho. Era fuerte, sólido, vivo bajo sus dedos. El beso se volvió una promesa sin palabras, una forma de decir: te veo, te deseo, te respeto, te espero, te elijo. Cuando se separaron, Serafín estaba sonrojada, respirando con dificultad. Nick apoyó la frente en la suya. He querido hacer eso desde el patio, confesó Nick. Serafín sonrió temblorosa. Yo no sabía que quería hasta ahora. ¿Y ahora? Serafín tocó la tela de su camisa. Ahora entiendo por qué mi loba te llamó compañero. Nick soltó un sonido bajo, casi un gruñido, pero lleno de ternura. Mi autocontrol acaba de pedir vacaciones. Serafín rió. Nick la besó en la frente, más suave. Pero no se las daré todavía. ¿Por qué? Nick la miró con intensidad. Porque quiero que cada paso que demos sea una elección, no una ola que te arrastre. Serafine sintió que aquello la enamoraba más que el beso. Semanas después llegó una delegación de aullido nocturno. No venían con armas. Venían con vergüenza. Marla encabezaba el grupo, vestida de negro sencillo. Greta venía detrás, envejecida de golpe. Algunos ancianos la acompañaban. Karel no estaba. Había perdido el mando después de que Freya retirara su gracia. La manada había elegido un consejo temporal hasta encontrar un alfa digno. Serafín recibió la noticia con manos frías. Nick estaba con ella en la sala del consejo. «No tienes que verlos», dijo Nick. Serafín miró por la ventana. Su loba plateada estaba tranquila, pero alerta. «Quiero hacerlo», Nick asintió. «Estaré a tu lado, no delante». Él la miró con suavidad. A tu lado, los recibieron en el patio de sol del oeste. Serafín llevaba un vestido color plata suave, sin corona, sin joyas pesadas. La marca de Freya brillaba tenue en su frente. Nick estaba junto a ella, imponente, oscuro, alfa hasta en silencio. Marla se arrodilló primero, Greta después, luego todos los demás. Serafín sintió una punzada extraña. Durante años había querido que aquellos rostros la miraran con algo parecido al respeto. Ahora que lo hacían, no llenaba el hueco como había imaginado, porque el respeto que llega después de ver poder no cura por sí solo el desprecio recibido cuando no había defensa. Marla habló con voz rota. Serafín, hija de Freya, vengo a pedir perdón por mi silencio. Sospeché que eras especial desde la noche en que llegaste. Vi el símbolo. Sentí el bosque, y aún así permití que te llevaran a cocinas. No fui cruel con mis manos, pero lo fui con mi cobardía. Serafín escuchó, no interrumpió. Greta lloraba. «Yo no tengo excusa», dijo Greta. «Te traté como me trataron a mí, y me dije que eso era el mundo, pero tú eras una niña, y yo hice de tu vida algo más frío. No merezco tu perdón». Serafín sintió el dolor antiguo levantarse. Nick no se movió, pero su presencia estaba allí, firme. Serafín respiró. «No sé si os perdono», dijo Serafín. Marla bajó la cabeza. Greta sollozó. Serafín continuó. «Pero no quiero que ninguna niña vuelva a vivir lo que yo viví. Si Freya os quitó su gracia, quizá podáis empezar por dejar de merecer su desprecio». Marla lloró. «Lo haremos». Serafín miró a Greta. «En las cocinas nadie trabajará sin comer». Greta asintió con fuerza. «Lo juro. Ninguna criatura encontrada será llamada carga». «Lo juro. Y si algún niño no despierta su loba a la edad esperada, no será tratado como menos». Greta no pudo hablar. Marla respondió. «Lo juramos ante Freya». La marca de Serafín brilló, no como perdón, como testigo.
Cuando la delegación se marchó, Serafín se quedó en el patio. Nick se acercó. «Has sido más generosa de lo que merecían». Serafine negó despacio. «No lo hice por ellos, lo hice por la próxima niña». Nick la miró como si volviera a enamorarse. «Vas a ser una reina luna peligrosa». Serafín levantó una ceja. ¿Peligrosa? Para cualquiera que confunda dulzura con debilidad. Ella sonrió. Nick le ofreció la mano. Serafín la tomó sin dudar. La ceremonia para reconocerla como futura reina luna de sol del oeste se celebró bajo una luna llena enorme. Esta vez, Serafine no tembló al caminar. Llevaba un vestido plateado, ligero, con bordados de ramas y lunas. Su pelo corto y ondulado estaba adornado con pequeñas flores blancas. No parecía una reina hecha para dominar desde arriba. Parecía algo más antiguo. Una mujer que había bajado a la oscuridad y había vuelto con luz propia. Nick la esperaba en el centro del círculo de piedra. Vestía de negro y oro, alto, serio, hermoso, pero cuando la vio acercarse, su expresión se suavizó de tal manera que toda la manada entendió algo importante. Su alfa no se inclinaba ante cualquiera, pero ante ella su alma ya estaba de rodillas. Serafín llegó hasta él. Nick le ofreció la mano, como siempre. Ella la tomó. Isolde habló primero ante la manada. Hoy no coronamos a Serafine porque Freya la haya señalado. La reconocemos porque ha elegido vivir sin convertirse en aquello que la hirió. Porque tiene poder y no lo usa para aplastar. Porque tiene dulzura y ya no la usa para esconderse. Porque esta manada necesita una luna que recuerde a todos que el corazón también gobierna. Después habló Nick. Su voz atravesó el patio con una emoción grave. Serafín, compañera mía, te vi antes de saber tu nombre verdadero. Te vi antes de tu loba, antes de tu luz plateada, antes de que Freya bajara para reclamarte como hija. Y desde ese primer instante, mi alma supo que había algo en ti que ninguna humillación había logrado destruir. Prometo honrar no solo a la hija de la diosa, sino a la mujer que recogía pedazos de sí misma en silencio, y aún así seguía siendo buena. Prometo estar a tu lado, no delante de ti. Prometo proteger sin encerrar. Amar sin poseer. Esperar cuando lo necesites y arder contigo cuando lo elijas. Serafín sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Luego habló ella. Nick, alfa del oeste, compañero mío, llegaste cuando yo aún no sabía levantar la cabeza. Me defendiste antes de saber qué era. Me miraste cuando todos me hacían invisible. No me diste valor, porque ahora sé que ya lo tenía, pero me ayudaste a verlo. Prometo no hacerme pequeña para que nadie se sienta grande. Prometo cuidar esta manada con la dulzura que otros despreciaron y con la fuerza que Freya despertó en mí. Prometo caminar contigo como mujer libre, como loba lunar, y como reina que jamás olvidará a la niña que fue dejada en una puerta. La manada entera inclinó la cabeza. Entonces la luna brilló. La loba plateada apareció detrás de Serafín. El lobo oscuro y dorado de Nick apareció detrás de él. Ambos se miraron. No hubo sometimiento, no hubo lucha, hubo reconocimiento. El vínculo brilló entre ellos como un hilo de luna y sol. Nick apretó la mano de Serafín. Ella lo miró. «Compañero», susurró Serafín. Nick inclinó la frente hasta la suya. «Compañera», respondió Nick. La manada aulló. Y esta vez Serafín no se encogió ante el ruido. Lo recibió. Porque ese aullido no la reclamaba como propiedad, la celebraba como hogar. Espero que esta historia te haya gustado y que te haya permitido desconectar por un momento de la realidad para sumergirte en un mundo de emociones, romance y fantasía. Si has llegado hasta aquí, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y dejaras tu me gusta.
Eso me ayuda a seguir creando nuevas historias y me demuestra que este pequeño rincón sigue llegando a personas que disfrutan de ellas, tanto como yo disfruto creándolas. Gracias de corazón por acompañarme. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.